Dicen que la Navidad es la época más mágica del año, el momento donde las familias se unen y los problemas parecen hacerse pequeños bajo las luces del árbol. Pero para mí, desde hace exactamente 6 horas, la Navidad se ha convertido en el escenario de una pesadilla silenciosa de la que no puedo despertar. Estoy grabando esto sentado en el suelo de mi cocina, con una copa de vino que no me gusta, y rodeado de regalos que ya nadie va a abrir. Esta mañana todo parecía perfecto. De verdad lo juro. Elena y yo desayunamos juntos, pusimos villancicos mientras preparábamos la cena, y nos reímos de lo mal que nos había quedado el pavo el año pasado. Ella me besó antes de que yo saliera a comprar hielo, y unas últimas cosas al supermercado. Me dijo, no tardes, te voy a extrañar. Su voz sonaba normal, dulce, la misma voz de la mujer con la que llevo casado 8 años. No había ni rastro de duda, ni una sola señal que me advirtiera que ese beso en la mejilla era, en realidad, una despedida. Cuando regresé, 40 minutos después, la casa estaba sumida en un silencio absoluto. Lo único que se escuchaba era el zumbido del refrigerador y el parpadeo de las luces navideñas. Llamé a su nombre, pensando que quizás estaba en el baño o envolviendo algún regalo sorpresa en la habitación. Pero al entrar a la cocina, lo vi. Sobre la isla de granito, justo al lado de la bandeja con las uvas, había una nota. Una simple hoja de papel arrancada de una libreta, escrita con un plumón negro, con esa caligrafía apresurada que ella solo usaba cuando estaba muy nerviosa. Me acerqué con el corazón latiendo en la garganta, sintiendo ese frío instintivo que te avisa que tu vida está a punto de romperse. La nota decía, David, no puedo más. No puedo seguir fingiendo que esta vida es suficiente. Me voy. Por favor, no me busques. No intentes llamarme ni rastrearme. Si alguna vez me amaste de verdad, el único regalo que puedes darme ahora es dejarme desaparecer. No vuelvas a saber de mí. Lo siento. Me quedé paralizado. Leí esas líneas 10, 20 veces, tratando de encontrar un sentido oculto, una broma macabra, algo. Marqué su número frenéticamente, pero me mandó directo al buzón. Su ropa seguía en el armario, su cepillo de dientes en el baño, solo faltaba su pasaporte y una pequeña mochila. Lloré de rabia y confusión durante horas, pensando que quizás tuvo una crisis nerviosa, que volvería arrepentida. Pero hace unos minutos, mientras revisaba nuestro iPad compartido buscando alguna pista en su correo, encontré algo en la papelera de reciclaje que no se había borrado del todo. No era un correo, era una confirmación de reserva de vuelo hecha hace 3 meses. Y lo peor no fue ver que tenía planeado irse desde octubre. Lo peor fue ver que el boleto no estaba a su nombre, y el destino era un lugar que ella juró que jamás volvería a pisar. Me quedé mirando la pantalla del iPad hasta que mis ojos empezaron a arder, pero mi cerebro se negaba a procesar lo que tenía enfrente. Valeria Santoro. Ese era el nombre en el boleto. No Elena. Valeria. Al principio, mi mente intentó racionalizarlo de la forma más estúpida posible. Pensé que quizá le había comprado el boleto a una amiga, o que era una broma de mal gusto. Pero luego vi la fecha de nacimiento en los datos del pasajero. Era la de Elena. El número de pasaporte no coincidía con el que yo conocía. Era otro número, otro país de emisión, Italia. Sentí como si el suelo de la cocina se inclinara. Elena siempre me había dicho que odiaba Italia. Me había contado, con lágrimas en los ojos durante nuestra segunda cita, que sus padres habían muerto en un accidente de auto en las afueras de Turín cuando ella era adolescente, y que el trauma era tan grande que había jurado no volver jamás. Yo, como el esposo comprensivo y enamorado que era, respeté ese dolor. Nunca sugerí vacaciones en Europa. Nunca pedí comida italiana en nuestros aniversarios para no incomodarla. Y ahora, ahí estaba. Un boleto de ida a Turín, bajo un nombre que sonaba a fantasma. Dejé el iPad sobre la mesa y me puse de pie. El silencio de la casa, que antes me parecía triste, ahora me resultaba amenazante. De repente, todo a mi alrededor parecía falso. Las fotos de nuestra boda colgadas en el pasillo, los adornos navideños que compramos juntos el fin de semana pasado. ¿Quién era la mujer que aparecía sonriendo en esas fotos? ¿Era Elena? ¿O siempre había sido Valeria interpretando un papel? Empecé a correr por la casa. No sé muy bien buscando qué. Subí las escaleras de 2 en 2, y entré a nuestro dormitorio. Abrí su armario de par en par. A simple vista, todo parecía normal,
pero ahora miraba con los ojos de la sospecha, esa semilla de la duda, que, una vez plantada, echa raíces a una velocidad aterradora. Empecé a rebuscar en los bolsillos de sus abrigos, en el fondo de sus cajones de ropa interior, debajo de la pila de sus libros de misterio en la mesita de noche. Necesitaba encontrar algo que me dijera que me estaba volviendo loco, o algo que confirmara que mi matrimonio había sido una mentira. Encontré el anillo de bodas. Estaba dentro de un calcetín, al fondo del cajón de calcetines de invierno. No lo dejó en la mesa con la nota, como en las películas. Lo escondió. Lo saqué y lo sostuve bajo la luz. La inscripción interna decía, David y Elena, para siempre. Sentí una arcada. Lo lancé con fuerza contra la pared, y el sonido metálico rebotó en la habitación vacía. Pero eso no era suficiente. Necesitaba respuestas. Fui a mi estudio y encendí la computadora principal. Entré a nuestra cuenta bancaria conjunta. Nada fuera de lo común. Los gastos del súper, la hipoteca, la luz. Pero entonces, empecé a revisar los movimientos de su cuenta personal, esa que ella usaba para sus gastos hormiga, y a la que yo tenía acceso por si acaso nos pasaba algo grave. Ahí estaba el patrón. Durante los últimos 6 meses, cada viernes, había un retiro de efectivo de $200. No parecía mucho en el momento, pero sumado, eran miles de dólares en efectivo desaparecidos poco a poco. Dinero indetectable. Dinero para una huida. Mi mente empezó a rebobinar los últimos meses como una película en cámara rápida, buscando señales que ignoré por ceguera de amor. Recordé las veces que ella se quedaba en el coche terminando una llamada de trabajo antes de entrar a casa. Recordé esa vez, hace 2 meses, que llegué temprano y la encontré cerrando su laptop de golpe, con la cara pálida. Me dijo que estaba viendo regalos para mí, y que no quería arruinar la sorpresa. Yo le creí. Le creí ciegamente porque no tenía motivos para dudar. Maldita sea Elena, o Valeria. ¿Quién eres? Susurré al vacío, sintiendo cómo la tristeza daba paso a una rabia fría y punzante. Bajé de nuevo a la sala. Me senté en el sofá, derrotado, y mi mirada cayó sobre el árbol de Navidad. Debajo, en la esquina más oscura, había una caja pequeña envuelta en papel rojo brillante. Tenía una etiqueta, para David. Me quedé mirándola un minuto entero. ¿Era una burla? ¿Un último golpe? Mis manos temblaban tanto que apenas pude rasgar el papel. Dentro no había un reloj, ni una corbata. Había una llave plateada, pequeña, como de un apartado postal o un casillero, con un número grabado, 304. Y debajo de la llave, una tarjeta de presentación de un lugar llamado Lock y Safe Storage, un depósito de almacenamiento en el centro de la ciudad, a solo 20 minutos de aquí. Le di la vuelta a la tarjeta. Había algo escrito a mano con esa misma tinta negra de la nota de despedida. La verdad que buscas está aquí. Pero si abres esa caja, David, no habrá vuelta atrás. Me odiarás, pero entenderás por qué tuve que irme. Tú decides. Quédate con el recuerdo de Elena, o descubre quién es Valeria. Miré el reloj en la pared. Eran las 4 de la tarde. Navidad, el tráfico sería mínimo. Podía quedarme aquí, llorar, emborracharme y aceptar que mi esposa me había abandonado. Podía respetar su deseo de no buscarla. Apreté la llave en mi puño hasta que el metal se me clavó en la piel. Me levanté, tomé las llaves del auto y mi chaqueta. A la mierda con sus deseos. A la mierda con dejarla ir. Ella encendió la mecha, y yo no iba a quedarme viendo cómo se quemaba mi vida sin saber quién sostenía el fósforo. Salí de la casa dando un portazo. Iba a abrir esa caja número 304, aunque lo que encontrara adentro terminara de destruirme. Conducir hasta el centro de la ciudad en Navidad es una experiencia surrealista. Las calles estaban vacías, grises y húmedas, por una llovizna que acababa de empezar. Pasé por casas con luces parpadeantes en las ventanas, imaginando a familias enteras abriendo regalos y comiendo recalentado, felices en su ignorancia. Me sentí como un fantasma cruzando un mundo al que ya no pertenecía. Mi vida, esa que tenía luces y calor hace unas horas, se había apagado de golpe. Llegué a Lock y Safe Storage en 20 minutos, aunque se sintieron como 20 años. Era un edificio industrial de ladrillo rojo, feo y viejo, que contrastaba con la alegría festiva del resto de la ciudad. Estacioné mi auto frente a la entrada principal. No había nadie. Ni un guardia, ni otros clientes, solo yo y el zumbido eléctrico del portón de seguridad.
Tecleé el código de acceso general que venía en la tarjeta. El sistema emitió un pitido agudo, y la puerta de cristal se deslizó abriéndose con lentitud. El olor a humedad y polvo me golpeó de inmediato. El lugar era un laberinto de pasillos estrechos iluminados por tubos fluorescentes que zumbaban intermitentemente. Busqué la sección de casilleros pequeños. Mi respiración se escuchaba demasiado fuerte en el silencio sepulcral del lugar. Mis pasos resonaban contra el piso de concreto. 300, 302, 304. Ahí estaba. Una pequeña puerta metálica cuadrada, a la altura de mis ojos. Mis manos sudaban tanto que la llave se me resbaló la primera vez. La limpié contra mis pantalones, respiré hondo y volví a intentarlo. Esta vez, la llave giró con un clic suave y satisfactorio. El sonido fue como un disparo en mi cabeza. Abrí la puertecilla. Esperaba encontrarme con cualquier cosa. Drogas, armas, dinero robado. Mi mente había viajado a los escenarios más extremos para evitar pensar en lo obvio. Pero lo que había dentro era mucho más simple, y a la vez, mucho más aterrador. Había una caja de zapatos vieja, de una marca que no reconocí, y un sobre manila abultado. Nada más. Saqué las cosas y las llevé a una mesa de metal plegable que había en la esquina del pasillo. Sentía que estaba profanando una tumba. Abrí primero el sobre. Cayeron documentos. Pasaportes. No uno sino 3. El primero era el de Elena, el que yo conocía. El segundo era italiano, a nombre de Valeria Santoro. La foto era de ella pero con el cabello corto y teñido de negro. Fecha de emisión, hace 10 años. El tercero me hizo detener la respiración. Era un pasaporte canadiense. Nombre: Isabel Gauthier. La foto era reciente, de hace apenas un año. En ella, mi esposa sonreía de una forma que yo rara vez veía. Una sonrisa tensa, calculadora. ¿Quién diablos eres?, pregunté en voz alta, mi voz quebrándose en el eco del pasillo. Dejé los pasaportes a un lado, sintiendo náuseas, y abrí la caja de zapatos. Lo primero que vi fue un teléfono celular, un modelo antiguo, un iPhone de hace varias generaciones, con la pantalla estrellada pero conectado a una batería portátil que aún tenía carga. Debajo del teléfono había fotografías impresas, fotos físicas, en papel, como si alguien quisiera evitar dejar rastro digital. Tomé la primera. Era Elena, o Valeria, o Isabel, sentada en una terraza en Italia. Se veía joven, radiante. Pero no estaba sola. Un hombre tenía el brazo alrededor de su cuello. Un hombre alto, de rasgos afilados y mirada intensa. Parecían enamorados. Pasé a la siguiente foto. El mismo hombre pero unos años más viejo. Y en sus brazos, un bebé. Un niño de unos 2 años, con los mismos ojos oscuros de Elena. Sentí un golpe físico en el estómago, tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Elena me había dicho que no podía tener hijos. Me dijo que era estéril, que había sido una de las grandes tragedias de su vida. Lloramos juntos por eso. Consideramos la adopción, pero ella siempre decía que no estaba lista. Y ahí estaba, sosteniendo a un niño que era biológicamente suyo. Lo supe instintivamente. Seguí pasando las fotos con frenesí, como si me estuvieran quemando los dedos. El niño crecía. 3 años. 5 años. 7 años. La última foto tenía una fecha impresa en la esquina inferior derecha, 20 de diciembre de este año. Hace 5 días. Era una selfie. Elena y el niño, que ahora tendría unos 10 años, comiendo helado. Reconocí el lugar de fondo. No era Italia. Era el centro comercial al otro lado de nuestra ciudad. Hace 5 días, ella me dijo que iba a una cena de Navidad con sus compañeras de yoga. Mentira. Estaba con él. Estaba con su hijo. Mi visión se nubló. La rabia empezó a desplazar al dolor. Había vivido con una extraña. Cada te amo, cada cena, cada momento de intimidad, todo había sido compartido con una mujer que tenía otra vida completa. Una vida que le importaba lo suficiente como para documentarla en secreto y esconderla en una caja metálica. Tomé el teléfono celular de la caja. Mis dedos temblaban violentamente. Presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó. Me pidió un código. Por inercia marqué la fecha de nuestro aniversario. 1014. Error. Probé su cumpleaños. Error. Me quedé mirando la pantalla, frustrado, a punto de estrellar el aparato contra el suelo. Pero entonces recordé la nota de la llave. Entenderás por qué tuve que irme. Miré la foto del niño una vez más. Había algo en su camiseta.
Un número de jugador de fútbol. 09. Probé 0009. El teléfono se desbloqueó. No había aplicaciones de redes sociales. Solo la galería de fotos y la aplicación de mensajes. Entré a los mensajes. Había un solo hilo de conversación, con un contacto guardado simplemente como él. El último mensaje había sido enviado hoy, a las 8:30 de la mañana, mientras yo compraba hielo en el supermercado. Yo. Ya está hecho. Dejé la nota. Voy para allá. Asegúrate de que Marco no sepa nada todavía. Pero lo que me heló la sangre no fue ese mensaje. Fue el que él había enviado un minuto después. Una respuesta que cambiaba todo el escenario de esposa infiel a algo mucho más peligroso. Él, date prisa. Sabes que si David empieza a escarbar, tendremos que adelantar el plan. No traigas el teléfono. Destrúyelo. Si él descubre lo que realmente hiciste en Turín, hace 8 años, no solo te perderá a ti. Irás a la cárcel por el resto de tu vida. Solté el teléfono sobre la mesa como si fuera una brasa ardiendo. No era solo una aventura. No era solo una doble vida. Había un crimen. Un secreto de hace 8 años, justo antes de que nos conociéramos. Y la frase resonaba en mi cabeza. Si él descubre lo que realmente hiciste. En ese momento, el teléfono vibró sobre la mesa metálica, haciendo un ruido sordo que me hizo saltar. Una llamada entrante. El nombre en la pantalla parpadeaba en letras blancas sobre fondo negro. Él estaba llamando. Sabía que el teléfono estaba encendido. Sabían que yo estaba ahí. El teléfono vibraba en mi mano. El nombre, él, parpadeaba en la pantalla como una alarma roja. El sonido era histérico, agudo en el silencio metálico del depósito. Mi mente gritaba que lo ignorara, que lo tirara, que corriera y llamara a la policía, pero la curiosidad, esa necesidad nauseabunda de saber por qué, me paralizó. Deslicé mi dedo sobre la pantalla, y contesté. No dije nada, apenas podía respirar. Un jadeo ahogado se escapó de mis labios. Pero, el otro lado de la línea, lo cubrió enseguida una voz grave, áspera y llena de una impaciencia furiosa. Valeria, por el amor de Dios, ¿por qué contestas con esa cosa encendida? Te dije que la destruyeras. ¿Qué hiciste? Su voz no era la de un amante dulce. Era la de un capataz, de alguien que daba órdenes. Valeria no está disponible, dije, y mi propia voz sonó hueca y ajena. Estaba temblando, pero logré mantener un tono extrañamente tranquilo, como si estuviera hablando con un vendedor por teléfono. Hubo un silencio largo y pesado del otro lado. Pude escuchar una respiración profunda, y luego un juramento en un idioma que no reconocí, pero que sonó inequívocamente como rabia. ¿Quién diablos habla?, preguntó él. Soy David, su esposo, respondí, saboreando el peso de cada sílaba. El hombre del otro lado soltó una carcajada corta y seca, más un bufido que una risa, seguido de un silencio de pánico. Escúchame bien, David, dijo, y ahora su voz era un susurro gélido, controlado, infinitamente más aterrador que el grito. No sé cómo encontraste ese teléfono, ni esa caja de estupideces, pero escúchame con atención. Estás jugando con cosas que no entiendes. Tu esposa te dejó, porque es la única forma que tiene de mantenerte a salvo. Ella no es la mujer que crees, y todo lo que sabes sobre ella es mentira. Lo sé. Acabo de ver las fotos de su hijo. Acabo de ver el pasaporte de Isabel, contesté, sintiendo un nudo de bilis en la garganta. ¿Y qué hay de Turín, ¿Qué pasó hace 8 años que la mandaría a la cárcel? El hombre dudó un instante. Un solo instante que me dio toda la información que necesitaba. «Cuelga el teléfono, imbécil», gritó, volviendo a la rabia. «No busques a Valeria. No llames a la policía. Borra tu memoria de ella. Si ella regresa, si tú la arrastras de vuelta, habrá más que una sentencia de cárcel. Hay gente que no quiere que esa verdad salga a la luz. Ella huyó para protegerte. Si insistes, no solo la pierdes a ella, te pierdes a ti mismo». Ya me perdí, dije, sintiendo una claridad terrible. Perdí a mi esposa. Perdí mi vida. Perdí mi Navidad. No me queda nada que perder. Antes de que pudiera responder, cortó la llamada. El pitido de la línea muerta resonó en mi oído, pero el miedo ya no era el principal ocupante de mi pecho. Era la rabia helada. Me senté de nuevo junto a la mesa, rodeado por los fantasmas de 3 mujeres y un niño fantasma. La verdad que había buscado era peor que la infidelidad simple. Era una traición épica, una doble vida tejida con miedo y un crimen en el pasado.
y la única forma de desentrañarla era ir a la fuente. Revisé el sobre Manila, la confirmación del vuelo de Valeria Santoro a Turín. El vuelo salía hoy. Ya no, había salido hace unas horas, poco después de que ella me dejara la nota. Llegué tarde, mascullé. Pero luego miré los otros pasaportes. Isabel Gautier. Canadiense. Un pasaporte nuevo. ¿Y si el vuelo a Turín era solo una distracción? ¿Y si el plan era reunirse con él en otro lugar? Busqué en la aplicación de mensajes, deslizando rápidamente. El historial era corto, pero encontré un mensaje anterior, de hace una semana, de él. Recuerda, si las cosas se complican y él encuentra algo, nos reuniremos en el punto B, no Turín. Quebec City. Reserva a nombre de Isabel. Nos vemos el 26 por la mañana. No tardes. Hoy es 25. Mañana es 26. Me levanté de golpe. Mi cabeza latía, pero la confusión había desaparecido, reemplazada por un enfoque brutal. Ya no me importaba si ella me amaba o no. Ya no me importaba el porqué. Solo me importaba la verdad que le daría a ese hijo de 10 años que no sabía que su madre tenía una vida paralela en otro país. Y me importaba confrontarla a ella y a él por haberme usado. Tomé el teléfono de Elena, mi teléfono personal, y lo abrí. Entré a una aplicación de reserva de vuelos. No iba a llamar a la policía. Iba a darle seguimiento al plan B. Reservé un vuelo de emergencia para Quebec City, saliendo a primera hora de la mañana. Usé mi nombre. No iba a esconderme. El miedo se había ido, reemplazado por la determinación. Antes de irme, tomé el celular de él, y el pasaporte canadiense. Metí la caja de zapatos en una bolsa de plástico. Finalmente, regresé al hilo de mensajes del teléfono de él. Escribí un mensaje. No a Elena. A él. Yo. El plan B es mejor. Dile a Valeria, o Isabel, o quien sea, que me reservé el asiento de al lado en el vuelo a Quebec. Nos vemos mañana en el punto de encuentro. ¡Feliz Navidad! Apagué el teléfono y lo tiré al fondo de la caja, sellando mi destino. Mi acción era irreversible y estúpidamente peligrosa. Había elegido cazar a los demonios de mi esposa, sabiendo que podían destruirme en el proceso. Ahora, yo era parte de su juego sucio. El vuelo a Quebec City era un suplicio. Era la mañana del 26 de diciembre. Me senté en mi asiento, el 14A, con el estómago encogido y la evidencia de una década de mentiras oculta en el bolsillo de mi chaqueta. El celular de él, y el pasaporte canadiense de Isabel Gautier. La gente seguía abordando, con sus rostros cansados de Navidad. Me pregunté qué diría si mi esposa no llegaba. Quizás el mensaje que envié la asustó. Quizás él la obligó a cambiar de plan por tercera vez. Y entonces la vi. Llegó en el último minuto, corriendo por el pasillo. No llevaba la ropa que yo conocía. Vestía un abrigo sencillo, práctico, y su cabello, generalmente suelto y ondulado, estaba recogido en una cola de caballo apretada. Era más Valeria que Elena. Estaba pálida, con profundas ojeras, como si no hubiera dormido en días. Parecía una fugitiva. Se detuvo en el asiento 14B, justo al lado del mío, y mi corazón dejó de latir. No me había visto. Buenos días, Isabel Gautier, dije, usando su alias más reciente con una frialdad que me sorprendió. Su maleta de mano se resbaló de sus dedos y golpeó el suelo de la cabina con un ruido sordo. Levantó la cabeza lentamente. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi un torrente de emociones. Primero fue la sorpresa, luego el pánico abyecto, y finalmente, una especie de resignación triste. David, susurró, y su voz estaba tan quebrada que apenas la reconocí. Sí, soy yo. El tonto que se quedó en casa abriendo regalos que tú sabías que nadie usaría. El tonto que buscaste cuando te diste cuenta de que el plan B era más seguro que el plan A. Ella no podía hablar. La azafata se acercó, pidiéndole que guardara su equipaje. Ella obedeció en un estado casi catatónico y se sentó, girando el cuerpo para evitarme. Lo siento, murmuró, su mirada clavada en la ventanilla. ¿Lo sientes? ¿Sientes haberte ido? ¿O sientes que te haya encontrado? Le tendí el teléfono de él. Lo encendí. Leí los mensajes. Hablé con tu cómplice. Así que no me digas que lo sientes. Dime la verdad. Dime qué hiciste en Turín hace 8 años. ¿Y quién demonios es Valeria Santoro? Elena Valeria se cubrió el rostro con las manos.
El llanto que vino después no fue de tristeza, sino de puro terror y agotamiento. Yo no soy Elena, confesó, con un susurro que me quemó la piel. La verdadera Elena Santos, ella murió. Hace 8 años. Yo tomé su identidad. Sentí que la cabina del avión giraba. Yo estaba casado con una mujer muerta. ¿Y por qué? Pregunté, mi voz siendo apenas un gruñido. Le mostré la foto del niño. ¿Y él? ¿Quién es Marco? Él es mi hijo, susurró con la voz ahogada. Mi verdadero nombre es Valeria Santoro. En Turín, mi familia estaba metida en algo muy grande. Lavado de dinero, fraude. Yo era solo una adolescente, pero me obligaron a participar. Cuando las autoridades descubrieron el esquema, hubo un accidente. Alguien murió. Yo fui la única que escapó. Tenía que desaparecer. Encontré la documentación de Elena Santos, una chica que murió en un hospital sin familia. Yo me convertí en ella. Ella levantó la mirada, y por primera vez, vi la sinceridad. Mi vida contigo era el refugio perfecto. Un nuevo país, un esposo estable, una historia creíble. Me enamoré de ti, David. De verdad lo hice, por eso me fui de esa manera. Él es mi primo. Él me consiguió el pasaporte de Isabel para que pudiera escapar con Marco. Él nos amenazó. Dijo que si yo no me iba, y si seguía mintiendo, nos usarían a ti y a mí para extorsionarla a mi familia italiana. Tenía que dejarte para que te quedaras limpio. Eras el escudo, David. El escudo perfecto. La palabra escudo me dolió más que cualquier otra cosa. No fui su amor. Fui su seguro. ¿Y Marco? Pregunté. Está con mi primo. En Quebec. Me iba a reunir con ellos para empezar de cero, pero ya sabes lo que sabes. En ese momento, la azafata anunció que el avión iba a despegar en breve. Elena, o Valeria, me miró con ojos llenos de súplica. Ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a entregarme? Me quedé en silencio, mirando la foto de nuestro matrimonio en mi billetera. La cara de la mujer en esa foto era una mentira. La vida que construimos era una mentira. No voy a entregarte, dije, sintiendo que mi alma se congelaba. No por ti, sino por el daño que le harías a ese niño. Él no tiene la culpa de que su madre sea una fugitiva. Pero tampoco voy a quedarme. Me desabroché el cinturón de seguridad. Este matrimonio está terminado, Valeria. No hay Elena. Nunca la hubo. Me levanté del asiento, sintiendo las miradas de los pocos pasajeros. Tú tienes tu verdad, y yo necesito reconstruir la mía. La persona que amé nunca existió, y no puedo ayudar a una mujer que me usó como un títere. Te deseo suerte, pero espero no volver a verte jamás. La dejé sentada, con la cabeza entre las manos, llorando sin control. Caminé hacia la parte delantera del avión, deteniendo a una azafata. Lo siento, necesito bajar. Es una emergencia personal. No puedo seguir en este vuelo. Salí del avión y de su vida. Me quedé en el aeropuerto solo, con el pasaporte de un fantasma y la certeza de que mi esposa era una fugitiva. La rabia había desaparecido, dejando solo un vacío gélido. Pero mientras caminaba por el terminal, listo para reservar un vuelo a casa y borrar toda evidencia de ella, un pensamiento me detuvo. Si él sabía que el teléfono estaba activo, si sabía que yo estaba en el avión, y si la amenaza de ir a la cárcel era real, ¿por qué él no estaba en el vuelo? Algo andaba mal. Él no se escondía de mí. Él se escondía con el niño. Mi vida acababa de romperse, pero la historia de Valeria y Marco todavía no estaba completa. Me senté en la sala de espera del aeropuerto, viendo cómo el sol invernal intentaba, sin éxito, calentar el metal y el cristal de la terminal. El frío exterior no era nada comparado con la helada que sentía en el pecho. Mi matrimonio no había sido un error, había sido una elaborada y fría construcción. Yo no era su esposo, era el comodín de su juego de supervivencia. Tomé el pasaporte de Valeria Santoro y la foto del niño. Ella me había mentido sobre su identidad, su pasado y su capacidad de tener hijos. Había tomado la vida de una mujer que había muerto, y me había forzado a participar en la farsa, todo para proteger su secreto de hace 10 años. Pero al mirar la foto de Marco y al recordar el historial de mensajes, la ironía final, la más amarga de todas, me golpeó con una fuerza devastadora. El verdadero riesgo de que yo descubriera la verdad no era la policía. Era que, al desentrañar su vida, la pondría a ella y a su hijo en el radar de él y la organización que la perseguía. La nota de Elena, si alguna vez me amaste déjame desaparecer, no era la súplica de una amante, era la orden de una fugitiva, que estaba sacrificando su vida segura,
su matrimonio conmigo, para salvar su verdadera vida, su hijo. El matrimonio no fue solo un escudo, David, fue un ancla. Ella pasó 8 años de su vida, fingiendo ser Elena, renunciando a su hijo, solo para poder llevar una vida tranquila a mi lado. Una vida de la que dependía para no ser encontrada. La traición no fue el abandono en Navidad, sino cada noche que pasó a mi lado, sintiendo la culpa de no estar con su hijo. Me di cuenta de que mi esposa no era una infiel, era una fugitiva profesional que me había usado. Y lo peor de todo es que, en medio de esa farsa, ella se había enamorado de su personaje y, en cierto modo, de mí. Eso era lo que la hacía vulnerable. Me levanté, sintiendo la carga de la verdad. No fui a Quebec. No llamé a la policía. Borré los mensajes. Destruí el chip del celular de él y dejé la caja de evidencia en un basurero público del aeropuerto. Mi esposa, la mujer que se fue en Navidad, no me abandonó por otro hombre. Me abandonó para salvar a su hijo de la cárcel y de la gente que me había amenazado por teléfono. Ahora solo me quedaba regresar a casa y vivir con el recuerdo de una mujer que nunca existió. Me casé con un fantasma. La única y aterradora verdad que descubrí, la que jamás podré contar a nadie, es que el peor tipo de mentira no es la que se dice con maldad, sino la que se vive con amor. Y que, aunque mi esposa se había ido a cientos de kilómetros de distancia, el rastro de su peligro todavía seguía en el fondo de mi corazón.